was a time I knew that no matter come what may, love would prevail. Vamos a hablar de la poda del almendro. Para eso contamos con Manuel Pérez Rocha, que ya ha hablado en otras ocasiones para nuestro programa sobre el injerto del almendro. Se va a centrar primero en la poda de rejuvenecimiento de los árboles viejos y en segundo lugar en la poda de formación, partiendo de árboles pequeños o árboles tras un injerto. Debemos dejar claro también que los criterios que se utilizan para podar hoy en día nada tienen que ver con los criterios utilizados por nuestros antepasados. Pero antes le vamos a preguntar por los varietales de almendro que tiene plantado en su finca. Por ejemplo, tenemos la coja o lo que en otros sitios llaman la gacha, que las ponemos precisamente en estos valles porque es una rama que más bien tiende a bajar, porque hay otras variedades que lo que van es buscando el sol y de esa manera pues crecería mucho y se prolongaría mucho. De la viteria pues también, aunque es un poquito más pequeña, es muy buena. La enriqueta aquí da muy buen resultado también. La colorada es exquisita, es excelente, es una almendra también, es un poquito dura de partir pero es exquisita. En fin, que tenemos una serie de variedades importantes. Cultiva el almendrero más comercialmente, tipo la península, California y lo demás, ya van a variedades muy selectas y a monovarietales, bien sean cultivos de guara, bien sean cultivos de marcona o de otras variedades. No es esta mezcolanza que tenemos aquí nosotros. Las grasas que tenga la almendra es importante, aunque por ejemplo en esta zona y todo lo que puede ser Punta Gorda y parte de Garafía, pues también en la calidad, pues yo creo que algo significará el clima, algo significará el sol. ¿Qué podemos decir del almendro de la isla de La Palma? Bueno, pues hablamos de un cultivo importantísimo en otras épocas en la isla, que ahora está en declive, pero que desde luego yo creo que merece la pena recuperarlo, una por la calidad del producto y otra por razones puramente culturales de nuestra tierra y de nuestra gente, y que desde luego que nuestros antepasados pues se merecen ese homenaje y ese esfuerzo para mantener los cultivos y para que aquellas personas que no tienen almendra pues puedan ir al mercado y comprar un producto de gran calidad. Vamos a ver una poda que tú llamas de rejuvenecimiento del árbol, ¿no? Sí, y al hablar de poda de almendrero, como decimos aquí, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones, que estamos en La Palma y estamos en la zona oeste-noroeste de La Palma, donde en este caso y en esta parcela tenemos en torno a 10 variedades diferentes, con lo cual las características de la poda no son las mismas que si estuviéramos, por ejemplo, en la península podando 2 hectáreas de almendro marcona joven, por ejemplo, o guara o lo que sea. Aquí estamos hablando de variedades con características diferentes que a lo largo de la historia han venido llegando, y eso te obliga pues un poco a irte adaptando al clima y al terreno. Tradicionalmente aquí la costumbre era dejarle mucha madera al árbol. Yo creo que es un error. Yo creo que el árbol hay que darle para atrás toda la madera vieja, hay que cortarla y rejuvenecer con esas ramas jóvenes, y de esa manera pues siempre tendremos unas plantas robustas, unas plantas jóvenes con buena calidad de almendra y con buena cantidad de almendra. A la hora de podar hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, no es bueno ni es recomendable cortar un árbol, por muy viejo que esté, totalmente y dejarle sin ramas de ningún tipo. Eso puede llevar a que el árbol se seque y se pierda. Aunque quede algo feo, y ya veremos algún ejemplo aquí esta tarde, es importante siempre dejarle alguna ramita para que de ahí pueda vivir y respirar y que toda su función de fotosíntesis y todo pues la pueda realizar perfectamente. Una vez que ya nosotros, por ejemplo, en 2 o en 3 etapas, un árbol viejo lo tenemos todo con rama joven, después sí tenemos que ir haciendo esa poda de limpieza, donde no haya ramas interiores, donde el interior de la planta pues esté libre de ramas y tenga luminosidad y tenga aire interior, porque desde luego la luz y todo lo que son las flores y la fruta pues la producirán las ramas exteriores. Hay que tener en cuenta que el almendrero siempre produce las almendras en las ramas jóvenes, en las del año anterior. Ya cuando las ramas son muy viejas, ahí no se produce almendra ninguna, con lo cual mayor razón para justificar un sistema de poda adecuado precisamente para lograr esas producciones. Y otra cuestión, decir, las ramas nuevas llevarán más savia
que las viejas. Exactamente. Estarán más envejecidas. Si la rama que nace este año, el año que viene dará flor y almendra. Al siguiente ya no dará flor y almendra porque lo va a dar la siguiente rama que ha salido y así sucesivamente. Por eso es bueno ir podando y dándole para atrás. Y otra cosa muy importante es que cuando uno poda, que a veces son troncos gruesos, Sí, sí. nunca cortar en horizontal. Siempre es bueno cortar planos inclinados para que cuando llueva o lo que sea, que el agua pues resbale y no se vaya penetrando en la madera y vaya pudriendo. Ah, vale. Porque aquí también tenemos dos cuestiones. Aquí tenemos variedades de una madera muy fuerte y muy resistente y otras variedades que pudren por el interior, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado en la poda. Las hay que pudren por el interior, pero sin embargo dan unas almendras de una grandísima calidad, con lo cual pues el sistema de poda tiene que ser un poquito diferente. Pero yo he visto que tú le pones en la zona de corte, le pones algo para cubrirlo. Sí, en la zona de corte hay que ponerle cicatrizante. ¿Por qué? Porque como son superficies grandes, ahí impactaría mucho el sol en verano, mucho la lluvia, cuando llueve y esa planta se va deshidratando y esa madera va pudriendo, con lo cual ese tronco que es la base del árbol se va debilitando. Cuando uno le pone ese cicatrizante sobre los cortes, esa madera está protegida y ese tronco de donde van a brotar nuevas ramas estará más fuerte y más vigoroso, ni le entran hongos, ni se va secando, porque si no, desde luego, corremos el riesgo de que se debilite mucho. Yo sí recomiendo que hoy hay en el mercado, antes no, desafortunadamente antes sea por Dios, pero hoy en el mercado hay buenos productos que nos permiten que esos cortes, a veces fuertes, a veces grandes, pues desde luego sean de esa manera tratados con el cicatrizante, pues Y viene de maravilla. Impermeabiliza también. Impermeabiliza, ahí no le entra agua, no se seca el palo. Este es uno que en su momento no se le puso cicatrizante y por eso secó mucho por aquí. Bien, en este caso ya era un árbol viejo, de bastantes ramas, unas ramas grandes, que sí, que producía todavía almendras, pero que dificultaba el vareado y que ya estaba envejeciendo mucho. ¿Qué hicimos en este caso? Pues cortar estas ramas y dejar que esta es una rama joven, que tiene vigor y que es previsible ya que a lo largo de este año pues pueda irse formando otra vez y de esa manera pues tendríamos un almendrero nuevo. En este caso ya le sacamos unas ramas interiores y unas ramas laterales que desde luego estaban bastante envejecidas y ahora ya con el serrucho queda que sacarle pues esas ramitas interiores que todavía le quedan, de las que salen algunos líquenes, pues todo eso hay que eliminarlo de manera que la planta se quede todo con el porte arbóreo nuevo y donde pueda dar almendras de verdad. Pues también por razones históricas y me imagino que por razones climatológicas y que nuestros antepasados pues de alguna manera lo argumentaron y lo razonaron, el patrón es de almendra amarga. Ese almendrero amargo es muy resistente, es muy fuerte, incluso viene en fuegos y después vuelve a reventar de debajo, aunque delante se pierda, y eso yo creo que es la razón que explica por qué nuestros antepasados eligieron ese patrón. ¿Qué es lo importante aquí en estos casos? Que el almendrero todos los años hay que estarlo limpiando. Vamos a llamarlo o no llamarle poda, pero todos los años hay que sacarle alguna ramita que camine para el interior y sobre todo hay que fijarse muy bien en los troncos. Hecho hace muchísimos años el injerto, de modo que las ramas que salgan de ahí para abajo, yo me gusta llevar una hachuelita y todos los años todo lo que sale por ahí debajo irlo quitando, aunque también si salen algunas ramas por aquí, mira, aquí tenemos varios ejemplos donde se han quitado pues para darle esa forma que lleva el árbol. Aquí más adelante yo hice una poda este año donde ya las ramas del injerto estaban bastante envejecidas y bastante deterioradas y sin embargo había una rama del patrón amargo bastante vigorosa y lo que hice fue que corté y podé esas otras ramas y ahora en esa de amargo que salió haré un injerto. Eso también funciona, eso también puede ser, pero hay que andar con mucho cuidado. Aquí de todas maneras cuando uno está en la recolección, pues lo normal es que cuando uno tiene duda en alguna almendra, antes de variar, parta una, la pruebe, si es dulce la coge y si no, allí se deja quietito. Si esto es un patrón de almendrero amargo, en su momento tenía unos injertos de almendro dulce, pero ya estaban bastante arruinados, bastante envejecidos, entonces lo que hemos hecho es cortar esos injertos que estaban envejecidos y este año haremos un injerto a esta altura, a este nivel, con almendra dulce, pero el patrón va a seguir siendo almendrero amargo. Y en este caso
tenemos una mata de almendrero amargo todavía con sus almendras arriba, porque la vamos a aprovechar esas almendras para sembrar en una serie de huecos que todavía quedan en el terreno y tener plantas para injertar en los próximos años. Esto es un vivo ejemplo de envejecimiento, ¿no? Sí, este es un árbol bastante viejo, se ve que hace muchísimos años que se hizo este injerto. Dentro de tantas variedades que hay algunas que tienden más a pudrir en el interior que otras, y eso nos obliga precisamente a ver que la poda va a ser diferente dependiendo de la variedad. En este caso, pues lo que tendremos que hacer en su momento es sacar toda la parte podrida y rellenar esto de alguna manera, de modo que no continúe la putrefacción, aunque desde luego, como vemos que la planta tiene bastante vigor, es de suponer que este tronco también tenga partes muy sanas, que es lo que le mantiene pues un árbol como está este en perfectas condiciones, que este año tenía una muy buena producción y que por lo que veo ya, como decimos aquí, los botones, pronto saldrá la flor y yo creo que este año pues pueda estar otra vez en buenas condiciones. Manuel, ¿todos los años se puede podar en las mejores condiciones? Hombre, decimos que es bueno todos los años podar, pero yo siempre recomiendo que los años secos, los años que llueve poco, mejor dejar sin podar. Yo aquí, aunque me retrase un poco, ya este año incluso vamos un poquito retrasados, pero sí me gusta podar cuando ya hay garantías de que la planta tiene suficiente humedad para hacer frente a esos cortes que se le han hecho. Bien es verdad que usando el cicatrizante el riesgo de deshidratación de la planta es menor, pero aún así a mí me gusta podar aquellos años que ya yo tengo garantías de que hay suficiente humedad en el suelo y que la raíz está lo suficientemente húmeda. Este es un árbol que todavía no se ha podado, se podará en los próximos días y que lo vamos a podar en dos fases, este año y si Dios quiere el año que viene. En este caso este año le sacaremos pues las 3 más envejecidas que están. Esas ramas jóvenes que quedan pues van a tener más aporte de savia y la fuerza del árbol se va a concentrar precisamente en las que quedan jóvenes. Siempre teniendo en cuenta, como no, evitar el deshidratado y ponerle el cicatrizante en los cortes. Ya era un árbol también bastante envejecido. Hace 3 años que salió esta rama por encima del injerto, esta es por encima del injerto, y entonces ya lo que hemos hecho, como había garantías de que aquí se puede formar un árbol joven en perfectas condiciones, pues le dimos ese corte inclinado a todo el tronco viejo que había anteriormente. Manuel, pues caminando hemos llegado a este almendro. Este es un vivo ejemplo de corte por fases, ¿no? Sí, este era un árbol que este año era ya enorme, grande. Era difícil incluso varearlo, las puntas se quedaban que había que treparse arriba para poderlo varear, con lo cual te hace perder un tiempo importante y tenía mucho porte de madera. Entonces se trataba de darle para atrás y formarlo otra vez de nuevo atrás, rejuvenecerlo. Pero, como hemos dicho a lo largo de la tarde, siempre es importante no cortar el árbol totalmente el mismo año. La idea era darle bastante para atrás, proceder a que en los próximos años el árbol se vuelva a formar aquí, pero siempre dejándole esas varitas con esa rama para que pueda seguir respirando. Es probable que esta incluso el año que viene, si por aquí salen ramas nuevas, esta la cortemos más atrás, pues va a ser un poco el propio árbol el que te vaya diciendo cómo seguir dándole forma. Y ya en función de las ramas nuevas que salgan este año, más estas que le hemos dejado, ya el año que viene procedemos a la siguiente fase de la poda y de esa manera pues le iremos dando forma y tendremos un árbol nuevo, porque lo que sí está claro es que el tronco está bastante fuerte y bastante vigoroso. Pero si yo lo hubiera cortado totalmente, habría habido un serio riesgo de que la planta se secara porque no tiene por dónde respirar. Bueno, otra cosa. Hemos hablado de que no todos los años se debe podar y hay que podar en años lluviosos. Sí, o por lo menos que llueva algo. Algo. Pero después hay que tener en cuenta otras cosas, la luna, los meses del año. ¿Cuáles son los momentos idóneos?
Bueno, vamos a ver, lo normal, ya ahora mismo, ya en enero, vamos un poquito retrasados. Sí. Afortunadamente, pues ya me quedan unas matitas y sí las voy a podar este año, pero lo normal es podar a lo largo de noviembre y diciembre, cuando la planta está dormida, vamos a decir. Ven que ahora ya está comenzando a echar alguna flor, ya tiene más actividad, por eso incluso más importante tenerle perfectamente controlado lo que es los cicatrizantes para que no pierda humedad por ahí. Pero lo normal es noviembre y diciembre. Pero vamos, que no es ningún pecado que si queda alguna matita se pueda podar perfectamente en enero. Bueno, el tema de la luna es importante. Y las lunas, pues nuestros antepasados siempre insisten en que es importante los menguantes y claro, obviamente en los menguantes quizás las plantas tienen menos actividad, menos movimiento de savia, pero cuando uno está apurado de tiempo, la verdad que hay veces que ni de la luna se acuerda. Pero siempre, ya digo, nuestros antepasados siempre han tendido a todo este tipo de podas, igual que la viña, pues tienden a hacerla en los menguantes, pero ya digo, hay ocasiones que cuando el tiempo es escaso, pues uno tiene que podar cuando pueda con independencia del ciclo de la luna. En este caso ya es una poda de hace 4 años, el árbol está rejuvenecido, tenemos un árbol joven, pero ahora tenemos que irle dando una poda de formación este año, que es bastante sencilla y que cualquiera lo puede hacer perfectamente. Se trata simplemente de todas estas ramas interiores quitarlas para que quede ese espacio interior vacío y para que la fuerza del árbol se vaya hacia el exterior. Por ejemplo, en este caso cortaríamos estas ramas. Todo lo que camina hacia el interior. También es bueno y es muy importante, si algunas ramas caen mucho, pues también limpiarlas para que permitan la recolección y para que permitan trabajar sin ningún tipo de problemas a la hora de colocar mantas y demás. Pero ya digo, hay que recordar que estas ramas interiores no le hacen ningún bien a la planta, sino que todo lo contrario, también contribuirían de nuevo a envejecerla, que tenemos que crear ese espacio interior limpio, libre, y de esa manera pues la planta va a adquirir su verdadera dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos dos ramas muy juntas que lo que van a hacer es a estarse rozando permanentemente, a tirarse las flores y a desgastarse y a envejecerse, y de esa manera pues nosotros ya hemos limpiado el interior de la planta. Estas ramitas hay que quitarlas, todas ellas, mantener el árbol limpio. En este caso pues tenemos una rama que también la vamos a quitar porque está muy baja y puede entorpecer las labores de recolección. Una consideración importante que hay que decir es que por lo menos las ramas secas hay que quitarlas de sobre el árbol. Cada vez que veamos una rama seca no se puede dejar. Yo siempre he dicho que el mayor enemigo de los almendreros ha sido el gas butano, porque antes la gente estaba detrás de las ramas secas para poner debajo del caldero. Hoy, como no hace falta, pues ve uno muchas plantas por ahí con gran cantidad de rama seca encima. ¿Qué ocurre? Que la rama joven se roza con la seca y al final la planta se acaba arruinando toda. Tenemos que evitar el rozamiento. Esta todavía, por ejemplo, precisa de sacarle alguna ramita más, donde hay muchas ramas juntas, pero en este caso la idea que queremos transmitir es que es bueno que el árbol tenga esa limpieza interior. En este caso tenemos un injerto, pero más o menos equivale a como si hubiéramos sembrado una planta joven. Sí, porque está muy bajo, ¿no? Exactamente, esto es una planta nueva, es una planta joven, es un injerto, y le vamos dando ya no obviamente una poda de rejuvenecimiento, pero sí de formación. En este caso hicimos dos injertos, porque ante la duda de que alguno se te pierda, pues haces dos y después tú seleccionas. Ya por ejemplo, este está un poquito más débil, lo cortaremos, ahora no porque nos hace falta la motosierra para cortarlo, y dejaremos este, que en este caso, si se fijan, las dos púas que se pusieron para injertar, las dos salieron perfectamente, y ahora tenemos que irle dando formación a la planta. Se ve vigoroso, ¿eh? Sí, viene vigoroso. Yo todavía este año, porque no sabemos lo que puede pasar con el viento, por si alguna de las dos pudiera partirse con el viento, la vamos a dejar este año.
cortaremos por allí, sacaremos aquella y esta la dejamos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí este año? Pues mira, lo que sí podemos ir haciendo ya es sacando estas ramas que son muy bajas, que son de interior, y tenemos que ir clareando la planta. Poquito a poco, ¿no? Sí, poquito a poco, año tras año, es importante ir aclarando. Pero mira, esto es una rama que ya lo que estaría haciendo es quitándole fuerza a las ramas delanteras, con lo cual las vamos a ir limpiando. Esta es exactamente igual, le estaría quitando fuerza a las otras. Vamos a sacarla y así la planta pues va adquiriendo su... Son los revientos de Sí, abajo. estos son mamones de debajo que hay que quitarlos también, pero sobre todo ahora nos interesa ir sacando estas ramas de manera que ya el árbol vaya adquiriendo pues su forma. Manuel, me he fijado que eres muy curioso a la hora del corte, es decir, siempre pegado al tronco, no dejar... Sí, el corte cuanto más pegadito al tronco mejor, sobre todo en las ramas pequeñas. A lo mejor en una rama grande sí es conveniente dejarle un espacio para que si se seca un poquito que no seque la rama que queremos dejar. Ya. Pero eso ya la propia planta lo irá diciendo. Mira, por ejemplo aquí tenemos los dos injertos, pero esta ha dado dos ramas. Bueno, pues aquí le vamos a sacar la que está más débil. Y le vamos a sacar también una de las que está más débiles. Y así iremos limpiando en previsión de que ya el año que viene, una vez que se vaya robusteciendo el tronco y que haya menos riesgo de que el viento lo pueda estropear, pues ya seguiremos seleccionando aquella de las dos ramas que mejor esté. Este año sí que tenemos que ir intentando que las ramas interiores irlas limpiando de alguna manera, que no produzcan mucho rozamiento. Y también queda la opción, esta todavía está muy baja para lo que es el futuro de la planta, está muy baja, con lo cual la limpiamos un poquito más. Pero ya digo, en podas futuras no es descartable que una de estas dos ramas la cortemos y ya el árbol se forme con una sola. Ahora sí que me gustaría ya para terminar hacer un pequeño resumen para que los que nos están escuchando se queden con las 4 o 5 puntos importantes que hay que tener en cuenta en la poda y sepan distinguir entre lo que es la poda de rejuvenecimiento y la poda de formación. Sí, bueno, en primer lugar, es característico en esta isla de La Palma que haya gente que tiene cultivos de almendreros envejecidos, pero que por una razón o por otra quieran recuperarlos. Eso es posible y lo que tenemos que hacer es podar sin ningún tipo de miedo. Todas esas ramas de porte leñoso, grandes, envejecidas, con líquenes, todo eso cortarlo para atrás y buscar donde nos encontremos, que es raro la planta que no lo tenga, siempre esas ramas vigorosas, esas ramas jóvenes de ese color más rojizo, más coloradito, y a partir de ahí ir formando el árbol otra vez. Pero ya digo, lo que es importante es no tener miedo a cortar. Una vez que cortemos, siempre es importante que los planos sean inclinados, nunca horizontales, porque es mucho mejor para lo que es el drenaje de la planta y para que no le ataquen ni hongos, ni humedades, ni nada. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. El uso del cicatrizante, ya que afortunadamente hoy tenemos ese recurso que nos ayuda a que la planta pues pueda sobrevivir mucho mejor a las podas, y después todos los años ir teniendo en cuenta pues esa limpiecita, ese evitar que se rocen unas ramas con otras, ese procurar que no haya ninguna rama seca encima, porque la rama seca lo que hace es que roza a la rama joven, a la rama tiernita y verde, y las acaba arruinando a todas, y dándole esa forma que pues que a ojo de cualquiera sabe cuáles son las ramas que van sobrando y cuáles no. Y sobre todo lo que es el interior de la planta, cuanto más limpito y más vacío lo tenemos, muchísimo mejor, porque la fruta donde se va a dar y la almendra donde se va a dar es precisamente en los exteriores, donde le llegue más luz y donde la flor pueda desarrollarse mejor. Manuel Pérez Rocha, sabéis ustedes que él ha sido inclusive, bueno, pues ha estado en el gobierno de Canarias, ha estado siempre ligado a la agricultura, es secretario del Consejo Regulador de Innovación del Queso de La Palma. Es una persona que, bueno, pues que ha trabajado mucho por el sector primario, sigue trabajando
inclusive, como ustedes están viendo, no trabaja con la lengua, trabaja con la mano también. Eso es importante. ¿Qué te gustaría a ti que se hiciera desde la administración para sacar de este empantanamiento que hay en lo que es el almendro? Porque ya que estamos hablando del almendro, es un bien que tenemos en esta isla, no lo debemos dejar perder. Bueno, el almendro, como todo sector primario, y no es una excepción, lo primero que tiene la administración que hacer es respetar al agricultor. Igual que hay que respetar al ganadero, es respetar al agricultor, es apoyarle, es escucharle, es ver las iniciativas y sobre todo poner en marcha marcos legislativos donde un agricultor no tenga que estar rellenando papeles y haciendo instancias para todo. Yo creo que si esta isla a lo largo de 500 años todavía la seguimos llamando la Isla Bonita, es gracias a la labor de los agricultores y los ganaderos. Indudablemente, si hubiera estado en manos de chupatintas, probablemente no tendríamos una isla bonita hoy. Por eso yo creo que el argumento de respetar las opiniones del agricultor y del ganadero es importante, es fundamental. Creo que ahora mismo la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias le ha hecho un daño importantísimo a la isla de La Palma, porque no contempla, sino que al contrario lesiona lo que son tendencias tradicionales, históricas en nuestra tierra y en nuestra isla, y que esas leyes hay que adaptarlas a la realidad del territorio. No es de recibo que hoy por hoy, en muchos planes de ordenación de los municipios de esta isla, nos encontremos con terrenos que claramente vemos que en su momento fueron terrenos agrícolas, que allí se sembraron almendreros, que se sembró viña, que se sembraron lentejas, que se sembró trigo, cebada, y que ahí está esa realidad geotiva y que hoy está abandonado y que ojalá no haya que volver a cultivarlos, porque eso se hacía porque había mucha miseria en esta tierra. Pero si alguno quiere hacerlo, que lo pueda hacer. Muy cerquita de aquí tenemos, en este municipio que ya tiene un plan general de ordenación, tenemos una persona joven que sembró una viña en lo que tradicionalmente era terreno de cultivo, pero como el plan general esa zona la dejó como paisaje protegido, pues resulta que ahora, ¿dónde? Pues por las razones que fuera, el hombre sembró unas parras, pues ahora va a tener que arrancar las parras y volver el terreno a ese estado original donde hizo unos pequeños bancales. Eso no es de recibo. Con el retroceso que está teniendo la agricultura y la ganadería en nuestra tierra, derivado de una administración incompetente, está claro que hay que cambiar, como dicen los muchachos ahora, es preciso cambiar el chip. Y hay que adaptar las normativas a lo que es la realidad de ese territorio. Y yo sí pido una cosa, que los terrenos que a lo largo de 500 años han sido tradicionalmente ganaderos, que se respeten. Que no haya ni espacios protegidos ni gaitas que vengan precisamente a lesionar la actividad tradicional de ese territorio. Y donde haya habido producciones agrícolas, que se declare suelo de protección agrícola, pero nunca suelo de protección paisajística, porque queda mucho terreno todavía que puede ser perfectamente suelo de protección paisajística sin atarle los pies y las manos a muchos agricultores y ganaderos de esta tierra. Y yo digo, y he dicho en muchos sitios, que si hoy en la isla de La Palma, o que si hace 40 o 50 años en la isla de La Palma, cuando se empezó a sembrar la platanera, o si hace 100 y pico de años cuando se sembraron muchos los cultivos de viña, llega a ver las normativas que hay hoy, en la isla de La Palma no tendríamos ni una platanera, y el hambre nos comería todo. De manera que quienes hacen esas leyes y quienes le toman el pelo al sector primario, a los agricultores y los ganaderos, sí deberían tener presentes esas cosas, y es por lo que yo argumento que hay que escuchar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Ahora, por ejemplo, aquí en este monte, aquí más arriba, vemos que la Reserva de la Biosfera ha puesto unos cartelitos que dicen itinerario paisajístico o algo así. Pues ese itinerario paisajístico está porque hace 100 años no existían las leyes estúpidas que hay hoy, puestas en marcha por estúpidos e incompetentes, que permitían que los agricultores pudieran sembrar viña, y por eso hoy algunos cobrasueldos pueden poner a poner esos cartelitos que digan suelo de protección, itinerario paisajístico. Pero eso detrás lleva toda una filosofía y todo un trabajo y toda una forma de ser de una tierra y de una gente que hoy sería muy difícil poder hacerlo. Pues Manuel, muchas gracias por este ratito. Esperemos que todos sigan los consejos que hemos dado esta tarde. Todo aquel que quiera, bueno, pues mejorar su finca de almendro, e inclusive también los políticos que sigan los consejos que él le ha dado, que este programa está totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Un poco abrir un poquito la mano y no poner tantas cortapisas al sector primario.
yo agradecer este ratito y bueno, pues seguimos trabajando. Pues a la orden, y animar a los que tengan alguna parcelita de almendreros que lo poden, que los limpian y que aprovechen las almendritas pues para comer a lo largo del año, que se conservan perfectamente. Es una vergüenza que con la tradición que tiene la repostería en la isla de La Palma, basada en la almendra como materia prima, que se tenga que estar comprando almendra de fuera, una isla que antes era al revés, que exportaba. Yo no pido que se exporte, pero sí que por lo menos todo lo que es nuestra repostería tradicional, que da lugar a una industria agroalimentaria importante, pues se pueda desarrollar con producciones locales. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life, but there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking